Hay encuentros que quiebran la realidad tal como creíamos conocerla, y lo que voy a contarte esta noche es uno de esos testimonios que llevan años inquietándome. No porque busque convencerte de nada, sino porque después de décadas investigando estos fenómenos, he aprendido que ciertos relatos contienen una verdad que trasciende nuestra comprensión habitual del mundo. Y cuando un niño de 8 años te mira con la serenidad de un anciano sabio y te describe con precisión milimétrica un encuentro que nadie debería creer, algo dentro de ti comienza a tambalearse. Ocurrió en una pequeña localidad del norte de España, uno de esos pueblos donde todo el mundo se conoce y los secretos son imposibles de guardar. Era la madrugada del 13 de enero, fecha que, como veremos, no es casual en absoluto. El frío cortaba la piel y las calles permanecían desiertas bajo un cielo despejado que permitía ver las estrellas con una claridad poco común en nuestros días. En una modesta casa de 2 plantas, mientras sus padres dormían profundamente, algo despertó a Mario, un niño cuya vida estaba a punto de dividirse para siempre en un antes y un después. Lo que Mario me contó años más tarde, ya adolescente pero conservando intacta la memoria de aquella noche, desafía cualquier explicación racional que hayamos podido construir sobre la naturaleza de la realidad. Según su testimonio, se despertó sin razón aparente, con esa extraña sensación que a veces experimentamos cuando algo invisible nos llama desde el sueño. Al abrir los ojos, su habitación no estaba a oscuras como debería estar. Una luz tenue pero intensa la bañaba por completo, una luminosidad que no procedía de ninguna fuente visible y que, en sus propias palabras, no molestaba a los ojos como debería hacer cualquier luz artificial a esas horas de la madrugada. Mario se incorporó en la cama sin miedo, lo cual ya de por sí resulta extraordinario tratándose de un niño de 8 años enfrentado a un fenómeno completamente fuera de lo normal. Pero según me explicó, la sensación que experimentaba no era de terror, sino de una paz tan profunda que jamás había sentido algo parecido, ni lo ha vuelto a sentir desde entonces. Fue entonces cuando la vio, una figura humana, luminosa, que se encontraba de pie junto a la ventana de su habitación. No era una aparición translúcida o difusa como podríamos imaginar, sino una presencia sólida, real, pero emanando esa luz suave que lo envolvía todo. La descripción que Mario hace de esta figura coincide de manera inquietante con representaciones tradicionales de Jesucristo, aunque el niño asegura que en ese momento no estableció conexiones religiosas conscientes. Era un hombre de mediana edad, cabello castaño largo hasta los hombros, barba cuidada, vestido con una túnica blanca que parecía fabricada con la misma luz que irradiaba. Sus ojos, según el testimonio del niño, eran de un azul tan profundo que daba la impresión de contener océanos enteros, y cuando lo miraban, Mario sentía como si esa mirada lo conociera desde siempre, como si hubieran mantenido conversaciones largas y profundas en algún lugar que su mente consciente no lograba recordar. Lo que sucedió después es lo que realmente convierte este testimonio en algo que trasciende lo meramente anecdótico. La figura comenzó a comunicarse con Mario, pero no mediante palabras habladas en el sentido convencional. El niño describe una comunicación directa, mente a mente, donde las ideas y conceptos se transmitían con una claridad absoluta, sin posibilidad de malentendido o interpretación errónea. Era como si alguien depositara conocimiento directamente en su conciencia, sin necesidad de procesarlo a través del oído o del intelecto. Los mensajes que Mario recibió esa noche han permanecido grabados en su memoria con una precisión fotográfica que desafía todo lo que sabemos sobre cómo funciona la memoria infantil. Según su relato, la figura le transmitió conceptos sobre el futuro de la humanidad, sobre cambios profundos que estaban por venir, sobre la necesidad de que ciertas personas fueran preparadas para lo que él denominó el tiempo de la revelación. Pero lo más impactante de todo fue cuando esta presencia le dijo, con esa comunicación directa que trascendía las palabras: lo que viene nadie podrá detenerlo, y tú formarás parte de quienes ayuden a otros a comprender. La experiencia duró, según los cálculos posteriores de Mario, aproximadamente media hora, aunque durante el encuentro el tiempo parecía haberse detenido por completo. No hubo despedida formal, simplemente en un momento determinado la luz comenzó a desvanecerse gradualmente y la figura se fue difuminando hasta desaparecer, dejando la habitación sumida de nuevo en la oscuridad habitual de las madrugadas invernales.
Cuando Mario bajó corriendo las escaleras para despertar a sus padres y contarles lo que había vivido, se encontró con una reacción que cualquiera de nosotros habría tenido en circunstancias similares. Su padre, un hombre pragmático dedicado a la construcción, inmediatamente atribuyó el relato a una pesadilla particularmente vívida. Su madre, más religiosa pero igualmente escéptica ante manifestaciones sobrenaturales, se debatía entre la preocupación por la salud mental de su hijo y una inquietud profunda que no lograba explicarse. La familia tomó la decisión de mantener el incidente en absoluto secreto, temiendo las reacciones que podría generar en un pueblo pequeño donde cualquier diferencia se convierte rápidamente en motivo de señalamiento social. Llevaron a Mario al médico del pueblo bajo el pretexto de un chequeo rutinario, pero las pruebas no revelaron ninguna anomalía física o neurológica que pudiera explicar lo sucedido. Sin embargo, en los días y semanas que siguieron al encuentro, quienes conocían íntimamente a Mario comenzaron a notar cambios que resultaban imposibles de ignorar. El niño, que hasta entonces había sido completamente normal en sus inquietudes y conocimientos, comenzó a demostrar una comprensión de conceptos filosóficos y espirituales que estaban muy por encima de su edad y educación. Podía mantener conversaciones profundas sobre el sufrimiento humano, sobre la naturaleza del tiempo, sobre la conexión entre todas las formas de vida, empleando un vocabulario y una perspectiva que desconcertaba a los adultos que lo rodeaban. Más inquietante aún era la serenidad antinatural que había desarrollado. Mario parecía haber perdido la capacidad de alterarse ante situaciones que normalmente provocarían lágrimas, rabietas o miedo en cualquier niño de su edad. Cuando sus padres lo regañaban, los miraba con una comprensión tan madura y compasiva que terminaban sintiéndose incómodos, como si fuera él quien los estuviera consolando a ellos. Sus maestros notaron que había comenzado a meditar espontáneamente durante los recreos, sentándose solo bajo un árbol del patio con los ojos cerrados y una expresión de paz profunda que resultaba perturbadora en alguien tan joven. Estos cambios de comportamiento fueron creando una tensión creciente en el núcleo familiar. Los padres de Mario se debatían entre la preocupación genuina por lo que pudiera estar sucediendo con su hijo y el miedo a buscar ayuda profesional que pudiera dar lugar a interpretaciones psiquiátricas que marcaran al niño de por vida. Era como si estuvieran atrapados entre la realidad evidente de que algo extraordinario había ocurrido y la imposibilidad social de aceptar esa realidad sin consecuencias devastadoras. Y mientras tanto, Mario seguía su vida con esa nueva serenidad que lo caracterizaba, esperando pacientemente que llegara el momento adecuado para que alguien estuviera preparado para escuchar realmente lo que tenía que contar. Ese momento llegaría años después, cuando las fechas comenzaran a repetirse de manera inquietante y otros testimonios similares empezaran a emerger, todos conectados por hilos invisibles que parecían formar parte de un patrón mucho más amplio de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Porque lo que comenzó como una investigación sobre un solo testimonio se transformó, sin que yo pudiera preverlo, en algo mucho más extenso y perturbador. Durante los siguientes 20 años, mientras continuaba recogiendo experiencias similares en diferentes países, una serie de coincidencias empezaron a formar un patrón que desafiaba cualquier explicación racional. No era solo Mario quien había vivido su encuentro en esas fechas específicas. Era como si el calendario mismo guardara secretos que preferimos ignorar. La primera vez que noté esta recurrencia fue 3 años después del caso de Mario. Una mujer en Argentina me escribió detallando una experiencia extraordinaria que había vivido su hijo de 8 años el 14 de enero de 1987. Describía un encuentro similar, con la misma serenidad posterior, las mismas preguntas incómodas sobre el tiempo y la muerte que hacía el niño a sus padres. Al principio pensé que podía tratarse de una coincidencia, o quizá la mujer había leído sobre el caso de Mario en alguna publicación, pero cuando revisé mis archivos comprobé que el testimonio de Mario no había sido publicado todavía en ningún medio. Era imposible que existiera conexión alguna entre ambos casos. Y entonces empezaron a llegar más cartas. Un padre de familia en México relataba cómo su hija de 6 años había desaparecido de su habitación durante la madrugada del 13 de enero de 1989, solo para ser encontrada horas después en el jardín, descalza sobre la nieve, pero sin mostrar signos de hipotermia. La niña insistía en que había estado hablando con el hombre bueno que brilla. Un matrimonio de Valencia
Me contó la historia de su nieto, quien el 15 de enero de 1991 había sorprendido a toda la familia al comenzar a hablar fluidamente después de meses de mutismo selectivo. Sus primeras palabras fueron para describir una conversación que había mantenido con Jesús del cielo durante la madrugada. Conforme los testimonios se acumulaban en mis archivos, una inquietante regularidad se hacía evidente. No se trataba solo de la fecha, sino de todo un conjunto de elementos que se repetían: niños entre los 5 y los 12 años, encuentros que ocurrían durante las primeras horas de la madrugada, una luz particular que los testigos describían como diferente a cualquier otra, y esa transformación posterior en la personalidad de los pequeños que se caracterizaba por una serenidad inusual y una comprensión del mundo que parecía exceder su edad cronológica. Decidí sistematizar la investigación. Durante los siguientes años, cada vez que recibía un testimonio de este tipo, verificaba meticulosamente las fechas, los horarios, las circunstancias. Entrevisté personalmente a 47 familias en 12 países diferentes. Hablé con psicólogos infantiles, médicos, párrocos, maestros, cualquier persona que hubiera tenido contacto directo con estos niños antes y después de sus experiencias. Y en cada caso, sin excepción, las fechas oscilaban entre el 12 y el 15 de enero. ¿Casualidad? Cualquier estadístico serio te dirá que la probabilidad de que 47 casos independientes ocurridos en diferentes continentes, culturas y contextos sociales se concentren en un periodo de apenas 4 días del año es prácticamente nula. Estamos hablando de una frecuencia que desafía las leyes de la probabilidad, y sin embargo, cuando presenté estos datos a varios equipos de investigación universitaria, las reacciones fueron siempre las mismas: incomodidad, escepticismo inmediato y una tendencia sistemática a buscar explicaciones que permitieran descartar los testimonios sin analizarlos realmente. Recuerdo especialmente mi encuentro con el doctor Hernández, un psiquiatra infantil de prestigio internacional, cuando le mostré los expedientes completos de 15 casos documentados. Apenas había comenzado a explicarle la recurrencia de las fechas cuando me interrumpió con una sonrisa condescendiente. «Mire», me dijo, «las fechas navideñas generan mucha fantasía en los niños. Es natural que sus mentes, estimuladas por el ambiente religioso, produzcan este tipo de ensoñaciones». Le pregunté si había revisado los informes médicos que acompañaban cada caso, los testimonios de los padres, las evaluaciones psicológicas posteriores. Su respuesta fue reveladora: «No necesito revisarlos para saber que tienen una explicación lógica». Esta actitud se repetía una y otra vez. La comunidad científica mostraba una resistencia sistemática no solo a estudiar estos casos, sino incluso a reconocer su existencia como fenómeno digno de investigación. Era como si existiera un acuerdo tácito de que ciertos patrones simplemente no debían ser explorados, porque su mera existencia amenazaba los fundamentos de todo un sistema explicativo del mundo. Pero el silencio no se limitaba al ámbito académico. También las autoridades religiosas mostraban una incomodidad notable cuando les presentaba estos testimonios. Un obispo me confesó, después de revisar varios casos, que prefería no pronunciarse sobre experiencias que podrían generar falsas expectativas en los fieles. Un teólogo me explicó que la Iglesia tenía procedimientos muy estrictos para evaluar apariciones y que estos casos no se ajustaban a los protocolos establecidos. ¿Protocolos establecidos por quién?, me preguntaba yo, y basándose en qué criterios. Lo más inquietante de todo era observar cómo tanto los representantes de la ciencia materialista como los de la fe institucional coincidían en su rechazo. Unos porque los testimonios no encajaban en sus modelos racionalistas, otros porque no se ajustaban a sus marcos dogmáticos. Parecía que estos niños y sus experiencias habían encontrado la manera de incomodar por igual a creyentes y escépticos, como si sus encuentros tocaran algún nervio profundo que ambos bandos preferían mantener adormecido. Y mientras tanto, las fechas seguían repitiéndose. Año tras año, entre el 12 y el 15 de enero, llegaban nuevos testimonios, familias enteras que me contactaban porque sus hijos habían vivido algo que no sabían cómo nombrar, pero que transformaba sus vidas de manera permanente. Padres que al principio temían por la salud mental de sus pequeños, solo para descubrir más adelante que esos niños mostraban una madurez emocional y una capacidad de comprensión que superaba la de muchos adultos.
¿Qué hay en esas fechas que las convierte en un punto de encuentro entre dos realidades? ¿Por qué enero, cuando el año apenas comienza y el mundo occidental se encuentra en el punto más alejado de la celebración navideña? ¿Por qué esas madrugadas específicas parecen abrirse a experiencias que desafían nuestra comprensión del tiempo, del espacio, de la conciencia misma? Las preguntas se multiplicaban mientras los expedientes crecían en mis archivos. 47 casos documentados, verificados, corroborados por múltiples testigos. 47 ventanas abiertas a un misterio que tanto la ciencia como la religión institucional preferían mantener cerrado. Y yo, testigo privilegiado de este patrón imposible, comenzaba a comprender que quizá estaba ante algo mucho más grande que una simple coincidencia estadística. Porque cuando el universo insiste en hablarnos a través de los más pequeños y lo hace eligiendo las mismas fechas una y otra vez durante décadas, tal vez deberíamos preguntarnos no si estos encuentros son reales, sino por qué nos resulta tan difícil aceptar que puedan serlo. Y mientras reflexionaba sobre estas coincidencias temporales que parecían burlarse de nuestras explicaciones racionales, mi carpeta de testimonios se había vuelto cada vez más pesada. No solo por el peso físico de los documentos, las grabaciones y las fotografías, sino por el peso emocional de las vidas que había conocido a lo largo de estos años de investigación, vidas que, invariablemente, habían sido marcadas por experiencias que la sociedad prefiere ignorar, testimonios que nadie quiere escuchar porque desafían la estructura misma de lo que consideramos posible. Recuerdo vívidamente la mañana de marzo cuando conocí a María, una enfermera de 34 años que trabajaba en el turno nocturno del hospital provincial de una ciudad que prefiero no nombrar. Su caso llegó a mí a través de un contacto médico que había escuchado hablar de mi trabajo, un hombre serio y prudente que jamás se habría atrevido a sugerirme una entrevista si no hubiera estado genuinamente desconcertado por lo que había presenciado. María había solicitado cambio de turnos 3 años consecutivos durante la segunda semana de enero, alegando problemas personales, pero su comportamiento durante esos días había llamado la atención de todo el personal sanitario. Cuando finalmente accedió a hablar conmigo, lo hizo con la resignación de quien ha aprendido a vivir con un secreto que pesa más que el silencio. Durante 3 años consecutivos, me explicó con voz apenas audible, había experimentado visiones idénticas en la madrugada del 14 de enero. Siempre a las 3:27 de la madrugada, siempre en su apartamento, siempre con una intensidad que la dejaba temblando durante horas. No era un sueño, insistía, porque permanecía completamente despierta, consciente de cada detalle de su entorno físico, mientras simultáneamente percibía una realidad completamente distinta, superpuesta a la suya. En estas visiones, me contó, se encontraba en un lugar que describía como un jardín de luz, donde seres que irradiaban una presencia indescriptible le mostraban imágenes de eventos futuros. No catástrofes apocalípticas ni profecías grandilocuentes, sino pequeños detalles de vidas cotidianas que posteriormente se cumplían con una precisión que la aterrorizaba. El accidente de tráfico del señor Martínez en la consulta 3, que ella vio 2 semanas antes de que ocurriera, el embarazo inesperado de su compañera de trabajo, que María percibió cuando aún era médicamente indetectable. La muerte súbita del canario de la vecina del 5.º piso, un detalle tan insignificante que jamás se habría atrevido a inventar. Lo más perturbador de su testimonio no eran las visiones en sí, sino la transformación que habían operado en su vida. María había dejado de fumar después de 20 años de adicción al tabaco, sin esfuerzo, sin parches, sin terapia, simplemente porque después de la primera experiencia el cigarrillo le provocaba náuseas. Su relación con los pacientes había cambiado de forma radical, desarrollando una intuición médica que asombraba a sus superiores, como si pudiera percibir el sufrimiento de formas que la ciencia no contempla. Pero si el caso de María me había impactado profundamente, el testimonio de Roberto, un agricultor jubilado de 68 años, iba a desafiar mis propios límites de credibilidad. Roberto vivía solo en una finca a las afueras de un pueblo castellano, un hombre de pocas palabras y muchas arrugas, modelado por décadas de trabajo bajo el sol y la lluvia. Su encuentro había ocurrido la madrugada del 13 de enero, mientras realizaba su ronda nocturna para comprobar que el ganado estaba bien protegido del frío invernal. Según su relato, grabado durante 5 horas ininterrumpidas en su propia cocina,
había visto aproximarse desde el horizonte una luz que inicialmente confundió con un helicóptero de emergencias. Pero la luz se movía de forma imposible, deteniéndose en el aire, descendiendo sin ruido, irradiando una calidez que contrastaba con la helada de enero. Cuando la luz se posó en su campo, Roberto pudo distinguir formas humanoides que describía como seres de luz, entidades que se comunicaron con él sin utilizar palabras, transmitiéndole información directamente a su mente. La información que recibió Roberto durante ese encuentro incluía detalles específicos sobre cambios climáticos que afectarían a su región, variaciones en los precios de los cereales que se producirían meses después, e incluso el nombre del nuevo alcalde que sería elegido en las elecciones municipales siguientes. Todo esto documentado en mi grabadora y posteriormente verificado cuando los eventos se cumplieron con una precisión matemática que me producía escalofríos cada vez que revisaba mis notas. Pero más allá de las predicciones cumplidas, Roberto había experimentado cambios en su propia personalidad que su familia no conseguía explicar. Un hombre que había vivido 68 años sin mostrar el menor interés por la lectura, de repente comenzó a devorar libros de astronomía, física cuántica y filosofía oriental, como si hubiera desarrollado una sed de conocimiento que nunca había experimentado. Sus conversaciones, antes limitadas a temas agrícolas y meteorológicos, ahora incluían reflexiones profundas sobre la naturaleza del tiempo, la conciencia y la existencia que dejaban perplejos a todos los que le conocían. Durante mis investigaciones había recopilado también grabaciones de audio que documentaban fenómenos inexplicables captados durante estas fechas críticas en diferentes hogares. Familias que, sin conocerse entre sí, habían registrado voces susurrantes en idiomas desconocidos, melodías que no correspondían a ninguna tradición musical conocida, y conversaciones enteras que parecían provenir de otra dimensión temporal. Las grabaciones habían sido analizadas por expertos en acústica que confirmaban su autenticidad técnica, descartando manipulaciones o fraudes, pero que se declaraban incapaces de explicar su origen. Una de estas grabaciones, particularmente inquietante, había sido realizada por una familia de Salamanca durante la noche del 12 de enero. En ella se escuchaban con claridad voces infantiles cantando villancicos en lo que parecía latín arcaico, acompañadas de sonidos que los especialistas describían como campanadas imposibles con frecuencias que no podían ser producidas por ningún instrumento conocido. La familia aseguraba que no había niños en la casa esa noche y que las ventanas permanecieron cerradas durante toda la grabación. Lo que más me impactaba de todos estos testimonios era la transformación radical que experimentaban las personas después de sus encuentros. No se trataba solo de cambios superficiales en hábitos o costumbres, sino de alteraciones profundas en su estructura de personalidad que parecían acceder a niveles de conciencia previamente inaccesibles. Adicciones de décadas desaparecían de un día para otro, como si el sistema nervioso hubiera sido reprogramado. Conocimientos que estos individuos jamás habían adquirido por medios convencionales emergían en sus mentes con la naturalidad de recuerdos recuperados. María había comenzado a hablar italiano fluido después de su primera visión, a pesar de no haber estudiado jamás este idioma. Roberto desarrolló una comprensión intuitiva de sistemas matemáticos complejos que utilizaba para optimizar sus cultivos de formas que asombraban a los ingenieros agrónomos de la zona. Otros testigos manifestaban habilidades artísticas, conocimientos médicos o capacidades de percepción que no podían explicar ni justificar. Estos testimonios que nadie quiere escuchar, que la ciencia oficial prefiere ignorar y que las instituciones religiosas ven con recelo, van acumulándose en mis archivos como piezas de un rompecabezas gigantesco cuya imagen final comenzaba a intuir, pero que aún no me atrevía a nombrar. Porque quizá, solo quizá, estábamos presenciando el inicio de algo que trasciende nuestras categorías habituales de comprensión, algo que viene gestándose desde hace décadas en la conciencia humana y que, como había advertido aquel niño años atrás, nadie podrá detener cuando finalmente se manifieste en toda su magnitud. Y sin embargo, cuando uno comienza a indagar más profundamente en estos testimonios, cuando intenta acceder a los archivos médicos, cuando busca el respaldo científico que debería existir si realmente tantos profesionales han examinado a estos testigos, se encuentra con algo que en mi experiencia
es aún más inquietante que los propios relatos. Un muro de silencio que parece haberse construido de forma sistemática, casi orquestada, alrededor de cualquier documentación oficial que pudiera validar estas experiencias. Me refiero a informes médicos que simplemente desaparecen de los archivos hospitalarios, estudios neurológicos que se esfuman de las bases de datos, historiales clínicos que, según los responsables, nunca existieron aunque los testigos conserven las citas y los números de referencia. Recuerdo perfectamente el caso de Elena, una mujer de 42 años que había experimentado uno de estos encuentros en enero de 2018. Su familia, comprensiblemente preocupada, la había llevado a 3 hospitales diferentes para someterla a exhaustivos exámenes neurológicos y psiquiátricos. En todos ellos, según me contó, los resultados habían sido idénticos: funciones cognitivas normales, ausencia de patologías neurológicas, equilibrio psicológico perfecto. Incluso uno de los neurólogos le había comentado, medio en broma, que su cerebro funcionaba mejor que el de la mayoría de personas de su edad. Cuando intenté acceder a esos informes para mi investigación, con el consentimiento expreso de Elena, me encontré con una respuesta desconcertante. Los 3 hospitales me aseguraron que no existía constancia alguna de que Elena hubiera sido examinada en sus centros. Ni siquiera figuraba en sus sistemas informáticos como paciente registrada. Al principio pensé que se trataba de un error administrativo, quizá una confusión con los nombres o las fechas, pero cuando Elena me mostró las facturas de los exámenes, los comprobantes de pago y hasta algunas fotografías que había tomado en las salas de espera, comprendí que estábamos ante algo mucho más complejo. Los documentos estaban ahí. Las pruebas del paso de Elena por esos centros médicos eran irrefutables, pero oficialmente, según los archivos hospitalarios, esas consultas jamás habían tenido lugar. Como si alguien hubiera borrado sistemáticamente cualquier rastro de su presencia en esos lugares. Este no fue un caso aislado. Durante los años siguientes documenté al menos 17 situaciones similares. Testigos de estos encuentros que habían sido sometidos a rigurosos exámenes médicos, que conservaban toda la documentación personal de esas consultas, pero cuyos expedientes habían desaparecido misteriosamente de los archivos oficiales. En algunos casos, incluso los médicos que los habían atendido negaban recordar haberlos visto, pese a que los testigos conservaban tarjetas de visita con los nombres de esos profesionales e incluso algunas fotografías tomadas junto a ellos tras las consultas. Pero si desconcertante resultaba el comportamiento de las instituciones médicas, aún más extraño me pareció el silencio de las autoridades religiosas. Hablamos de testigos que afirman haber visto a Jesús, que describen encuentros con una figura que representa el núcleo mismo de la fe cristiana, y sin embargo, la Iglesia católica, las denominaciones protestantes y otras confesiones cristianas mantienen una actitud que oscila entre la indiferencia total y el rechazo categórico. No hay comisiones de investigación, no existen protocolos para estudiar estos testimonios, no se han constituido equipos especializados para analizar lo que, de ser cierto, constituiría la validación más extraordinaria de sus propias creencias. Intenté entrevistar a varios representantes eclesiásticos de alto nivel. Las respuestas fueron invariablemente evasivas. Algunos alegaban que la Iglesia no se pronuncia sobre revelaciones privadas que no han sido debidamente verificadas. Otros argumentaban que estos temas corresponden al ámbito de la psicología clínica, no de la teología. Pero ninguno parecía interesado en iniciar esa verificación de la que hablaban. Ninguno mostraba curiosidad por investigar testimonios que, en teoría, deberían resultar fascinantes para cualquier institución religiosa comprometida con la búsqueda de la verdad espiritual. Fue entonces cuando comencé a recibir confidencias de profesionales de la salud mental que preferían mantener el anonimato. Psiquiatras, psicólogos clínicos, neurólogos que me contactaban de forma discreta para contarme experiencias que nunca harían públicas. Uno de ellos, al que llamaré doctor Martínez para proteger su identidad, me explicó durante una conversación telefónica que había examinado a 11 personas que afirmaban haber tenido estos encuentros. En todos los casos, me aseguró, los resultados de las evaluaciones habían sido extraordinariamente consistentes. No solo no presentaban signos de patología mental, sino que mostraban niveles de coherencia psicológica, estabilidad emocional y claridad cognitiva que él calificaba como excepcionales.
Sin embargo, cuando había intentado presentar estos hallazgos en un congreso de psiquiatría, se le había sugerido firmemente que modificara sus conclusiones. Le habían hecho entender que diagnosticar como mentalmente sanos a personas que afirmaban haber visto a Jesús podía perjudicar seriamente su carrera profesional. La presión no había sido abierta ni amenazante, pero sí lo suficientemente clara como para que él decidiera guardar silencio sobre sus investigaciones. Me contó que varios colegas suyos habían pasado por experiencias similares. Profesionales respetados que habían encontrado la misma cordura absoluta en estos testigos, pero que habían optado por no publicar sus conclusiones para evitar conflictos con las autoridades sanitarias y académicas. El caso más dramático que documenté fue el del doctor Antonio Ramírez, un psiquiatra de prestigio internacional que había dedicado 5 años de su vida a estudiar estos fenómenos. Había examinado a más de 50 testigos utilizando todas las herramientas diagnósticas disponibles: resonancias magnéticas, electroencefalogramas, test psicométricos, evaluaciones neuropsicológicas exhaustivas. Sus conclusiones habían sido categóricas. No solo estos individuos no presentaban ningún tipo de patología mental, sino que mostraban patrones neurológicos y psicológicos que sugerían estados de consciencia extraordinariamente equilibrados y funcionales. Cuando finalmente decidió publicar sus hallazgos en una revista científica de gran prestigio, la reacción de la comunidad médica fue fulminante. Primero llegaron las críticas profesionales, luego las investigaciones administrativas sobre su metodología, después las quejas de pacientes que, según se descubrió más tarde, nunca habían existido. En menos de 2 años, el doctor Ramírez había perdido su licencia para ejercer la psiquiatría, su puesto en la universidad y su reputación profesional. Cuando lo entrevisté años después, ya retirado y viviendo en una pequeña ciudad costera, me confesó que no se arrepentía de haber publicado su investigación, pero que comprendía perfectamente por qué ningún otro profesional se había atrevido a seguir sus pasos. Todo esto me llevó a una conclusión inquietante. Parecía existir una voluntad institucional deliberada de mantener estos testimonios en el ámbito de lo inexplicable, de lo patológico o de lo irrelevante. Como si las propias instituciones que deberían estar más interesadas en investigar estos fenómenos fueran precisamente las que más empeño ponían en silenciarlos o desacreditarlos. Las iglesias, que predican la presencia viva de Cristo, rehúsan examinar testimonios de quienes afirman haberlo visto. Los hospitales, que deberían conservar escrupulosamente todos los historiales médicos, permiten que desaparezcan los expedientes de estos testigos. Los profesionales de la salud mental, que deberían celebrar encontrar individuos con una cordura tan excepcional, son presionados para diagnosticar patologías inexistentes. Era como si existiera un consenso tácito, nunca verbalizado pero absolutamente efectivo, para mantener estos encuentros en una zona de sombra institucional donde no pudieran ser ni confirmados ni completamente desmentidos. Un limbo administrativo y científico que garantizara que, pasara lo que pasara, la versión oficial de la realidad permaneciera intacta. Pero hay algo más inquietante que el propio silencio institucional, algo que me ha mantenido despierto muchas noches durante estos años de investigación, revisando una y otra vez mis archivos, mis grabaciones, mis notas desperdigadas por el escritorio. Me refiero a las predicciones, a esas afirmaciones aparentemente imposibles que estos testigos formulaban durante sus encuentros, con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la magnitud de lo que estaban diciendo. Elena me recibió en su casa de las afueras de Córdoba un martes de enero de 2019. Hacía frío, recuerdo, y ella me sirvió un café mientras me contaba su experiencia del día 12. Una mujer de 43 años, funcionaria municipal, madre de 2 hijos, sin antecedentes de misticismo o desequilibrios mentales. Su relato seguía el patrón ya familiar: la luz, la presencia, el diálogo, que no era diálogo. Pero hacia el final de la conversación, Elena comenzó a hablar de cosas que no habían ocurrido todavía. Me mostró imágenes, me dijo con una serenidad que me perturbó, como si fuera una película pero más real que la realidad. Vi ciudades vacías, gente encerrada en sus casas por miedo a algo invisible. Vi hospitales abarrotados, médicos llorando de agotamiento y después cambios en el clima tan violentos que parecían imposibles. Incendios que duraban meses, inundaciones que borraban del mapa lugares enteros. Elena hizo una pausa,
Removió su café y añadió algo que anoté textualmente en mi libreta. Me dijo que esto comenzaría al año siguiente, en el primer trimestre, que sería global, que cambiaría para siempre la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí y con el planeta. En aquel momento, debo confesarlo, catalogué estas afirmaciones como delirios postexperienciales típicos de este tipo de encuentros. Habían pasado apenas 5 días desde su supuesto contacto, y el cerebro humano tiene mecanismos extraordinarios para crear narrativas coherentes a partir de experiencias traumáticas o extraordinarias. Guardé la grabación en mi archivo y seguí con otros casos, hasta que llegó marzo de 2020. Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia global de COVID-19, recordé inmediatamente las palabras de Elena. Busqué la grabación, la escuché de nuevo, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La descripción era demasiado precisa para ser coincidencia. Ciudades vacías durante meses, hospitales al borde del colapso, médicos trabajando hasta el agotamiento físico y emocional, todo estaba ahí, descrito con una claridad que resultaba imposible atribuir al azar o a la intuición. Pero no terminaba ahí. Durante 2021, mientras el mundo todavía luchaba contra la pandemia, comenzaron a manifestarse los fenómenos climáticos que Elena había mencionado. Los incendios de Australia que duraron meses, consumiendo millones de hectáreas. Las inundaciones catastróficas en Alemania y Bélgica. El domo de calor en el noroeste del Pacífico que alcanzó temperaturas jamás registradas en esas latitudes. El huracán Ida, las sequías extremas, los tornados fuera de temporada. Cada noticia que llegaba parecía arrancar una página del relato que Elena me había hecho 2 años antes. Podría pensar que se trataba de un caso aislado, una coincidencia estadística en el vasto universo de testimonios extraordinarios que he recogido durante décadas, pero no lo es. Cuando comencé a revisar sistemáticamente mis archivos, buscando patrones similares, descubrí algo que me dejó sin palabras. Las predicciones estaban ahí, desperdigadas por testimonios de diferentes continentes, formuladas por personas que no se conocían entre sí, que vivían en culturas completamente distintas, que hablaban idiomas que jamás habían escuchado. Marcus, un agricultor de Montana, me había contado en 2018 sobre visiones de tormentas de fuego que caerían del cielo sobre los bosques del oeste. Sarah, una enfermera de Birmingham, describió en 2017 hospitales llenos de gente que no podía respirar, todos usando máscaras como si el aire mismo fuera peligroso. Chen, un profesor de matemáticas de Shanghái, habló en 2019 de ciudades fantasma donde la vida se detuvo por miedo a un enemigo invisible que viajaba en el aliento de las personas. Testimonios recogidos en momentos diferentes, en lugares separados por miles de kilómetros, por personas que jamás habían tenido contacto entre sí, y sin embargo las coincidencias eran imposibles de ignorar. No solo en los detalles específicos de los eventos predichos, sino también en la forma de presentarlos. Todos describían estas visiones como si fueran advertencias, no profecías inevitables. Como si el propósito no fuera anunciar un destino inmutable, sino preparar a la humanidad para enfrentar desafíos que podrían ser mitigados con la respuesta adecuada. Lo que más me inquieta de todo esto no son las predicciones en sí mismas, sino la naturaleza repetitiva de los temas que abordan. Cambios climáticos dramáticos, pandemias globales, transformaciones sociales profundas y siempre, como un hilo conductor que atraviesa todos los testimonios, referencias a un despertar espiritual que acompañaría estos eventos. Como si las crisis materiales fueran solo el preludio de una transformación de la conciencia humana a una escala planetaria. Decidí profundizar en esta dimensión espiritual de las predicciones, y lo que encontré me llevó por senderos que jamás había imaginado explorar. Mientras investigaba en bibliotecas especializadas y archivos religiosos, topé con textos proféticos antiguos que habían permanecido prácticamente ocultos durante siglos. Manuscritos coptos del siglo IV, códices mayas recientemente descifrados, textos gnósticos que la Iglesia había intentado suprimir durante la Edad Media. Las coincidencias eran tan exactas que resultaban perturbadoras. El Códice de Dresden, uno de los pocos libros mayas que sobrevivieron a la destrucción española, contiene referencias específicas a un período de purificación planetaria que se iniciaría cuando el aire se volviera venenoso
y los bosques ardieran como antorchas. Los manuscritos de Nag Hammadi describen una época en la que la tierra febril expulsaría su calor acumulado, y los hombres se esconderían en sus moradas por miedo a un mal que no pueden ver. Pero lo más extraordinario de todo es que estos textos antiguos no se limitan a describir los eventos catastróficos. También hablan, con una consistencia asombrosa, de un despertar que acompañaría estos tiempos difíciles. Un despertar de capacidades humanas latentes, de una conexión más profunda entre la conciencia individual y la conciencia planetaria, de experiencias directas de realidades que la ciencia materialista considera imposibles. Y aquí es donde los testimonios modernos y los textos antiguos confluyen de una manera que me resulta imposible ignorar. Los testigos contemporáneos no solo predicen eventos futuros durante sus encuentros, también describen transformaciones en su propia percepción de la realidad que coinciden exactamente con lo que estos textos milenarios denominan el despertar. Capacidades intuitivas aumentadas, experiencias de conexión telepática, percepciones de dimensiones de la realidad que antes les eran completamente inaccesibles. Es como si existiera un plan, un guión cósmico que se desarrolla a lo largo de milenios, del que estos encuentros extraordinarios fueran sólo la manifestación contemporánea visible. Un plan que incluye tanto los aspectos más duros de la transformación planetaria como las compensaciones espirituales que permitirán a la humanidad no sólo sobrevivir, sino evolucionar hacia algo completamente nuevo. Cuando contemplo todo este panorama en su conjunto, cuando reviso los testimonios, las predicciones cumplidas, los textos antiguos y las sincronicidades imposibles, me pregunto si no estamos siendo testigos de algo mucho más grande de lo que podemos comprender desde nuestra perspectiva limitada. Si estos encuentros, estas experiencias extraordinarias que ocurren puntualmente entre el 12 y el 15 de enero no son eventos aislados, sino fragmentos de una sinfonía cósmica que está llegando a su clímax después de siglos de preparación silenciosa. Y si esa sinfonía cósmica está llegando a su clímax, entonces los signos que la anuncian deberían estar aquí, entre nosotros, manifestándose de formas que no podemos ignorar por más que queramos. Durante estos últimos 5 años he documentado un patrón que me ha obligado a repensar todo lo que creía saber sobre la realidad que habitamos. No hablo de teorías ni especulaciones, sino de hechos registrados, medidos, fotografiados y testimonios que han llegado a mi escritorio desde los lugares más diversos del planeta. Cada enero, específicamente durante esas fechas que ya conoces, del 12 al 15, algo extraordinario sucede en nuestra atmósfera. Los servicios meteorológicos oficiales tienden a catalogar estos eventos como anomalías menores o perturbaciones localizadas, pero cuando comienzas a conectar los puntos, cuando superpones los mapas de diferentes continentes y años, emerge un patrón que desafía cualquier explicación convencional. Hablo de formaciones nubosas que aparecen simultáneamente en regiones geográficamente imposibles de conectar, adoptando formas geométricas perfectas que permanecen estáticas durante horas, desafiando todos los modelos de comportamiento atmosférico conocidos. En enero de 2020, el 13 específicamente, se registraron formaciones espirales idénticas sobre los cielos de Perú, Japón y Noruega, 3 puntos del planeta separados por miles de kilómetros con condiciones climáticas completamente diferentes, exhibiendo el mismo fenómeno al mismo tiempo. Los meteorólogos locales lo atribuyeron a coincidencias, pero cuando solicité los datos barométricos de esas fechas, descubrí que la presión atmosférica había experimentado fluctuaciones sincronizadas que no tenían precedente en los registros históricos. Es como si la atmósfera terrestre hubiera respondido a una señal invisible, una frecuencia que nosotros no podemos detectar con nuestros instrumentos convencionales. Pero lo verdaderamente inquietante comenzó cuando empecé a recibir testimonios de pilotos comerciales. Y aquí debo hacer una pausa para reconocer el valor extraordinario de estos hombres y mujeres que han decidido romper su silencio profesional para compartir experiencias que podrían costarles su carrera. La aviación comercial es un mundo regido por protocolos estrictos, donde cualquier reporte de fenómeno anómalo puede desencadenar investigaciones que ningún piloto desea enfrentar. Sin embargo, el peso de lo que han presenciado
ha sido mayor que su miedo a las consecuencias. El capitán Rodríguez, un piloto con 23 años de experiencia volando rutas transoceánicas, me contactó después de leer uno de mis libros anteriores. Su testimonio, corroborado posteriormente por su copiloto y confirmado por los datos del radar de control de tráfico aéreo, describe un encuentro que tuvo lugar el 14 de enero de 2021 mientras volaba a 38.000 pies sobre el Atlántico Norte. Según su relato, a las 2:47 hora UTC, aparecieron 3 puntos luminosos que se desplazaban en formación triangular perfecta a una velocidad que sus instrumentos no lograban calcular. Lo que más le impresionó no fue la velocidad, sino la forma en que estos objetos parecían alterar las condiciones atmosféricas a su alrededor. La turbulencia que habían estado experimentando durante las 2 horas anteriores cesó completamente. El aire se volvió tan calmo que parecían estar suspendidos en el vacío, una sensación que él describió como antinatural, como si hubiéramos entrado en una burbuja de silencio absoluto. Los instrumentos de navegación comenzaron a mostrar lecturas erráticas, pero curiosamente todos los sistemas vitales del avión funcionaban con una precisión inusual. Es como si la presencia de esas luces hubiera optimizado de alguna manera el funcionamiento de la aeronave. Lo que convierte este testimonio en algo más que una anécdota extraordinaria es que eventos similares han sido reportados por otros 11 pilotos durante las mismas fechas en los años siguientes. Mismo período, mismas características atmosféricas, mismo efecto en los instrumentos de navegación y en todos los casos una sensación compartida de estar en presencia de algo que operaba bajo leyes físicas diferentes a las que conocemos. Leyes que no violaban la realidad, sino que parecían revelar aspectos de ella que permanecen ocultos a nuestra comprensión actual. Pero si estos fenómenos atmosféricos y estos encuentros aéreos fueran eventos aislados, podrían explicarse como coincidencias extraordinarias. Lo que los convierte en algo verdaderamente significativo es su sincronización con otro tipo de manifestaciones que han estado ocurriendo simultáneamente en el plano de la conciencia humana. Durante estos últimos 5 años he documentado un incremento exponencial en el número de personas que reportan experiencias oníricas de naturaleza profética, específicamente durante las noches del 12 al 15 de enero. No hablo de sueños vagos o interpretables de múltiples formas. Me refiero a experiencias oníricas con un nivel de detalle y precisión que resulta inquietante cuando posteriormente se contrastan con eventos reales. María Fernández, una contadora de Barcelona sin antecedentes de experiencias místicas o paranormales, me escribió en febrero de 2022 para contarme sobre un sueño recurrente que había tenido durante 3 noches consecutivas en enero de ese año. En su sueño veía con claridad meridiana el rostro de un hombre mayor, vestido con ropa sencilla, que le hablaba en un idioma que no reconocía pero que comprendía perfectamente. El mensaje era siempre el mismo. Grandes cambios se aproximaban y ella debía preparar a su familia para tiempos de transformación profunda. Lo que convirtió este sueño en algo más que una experiencia subjetiva fue que María dibujó el rostro del hombre que había visto, con un nivel de detalle que demostraba una memoria visual extraordinaria. 6 meses después, cuando investigaba en los archivos de un monasterio en Galicia, me topé con una pintura del siglo XV que representaba a un místico local conocido por sus profecías sobre los tiempos finales. La similitud entre el rostro pintado y el dibujo de María era tan exacta que los expertos en arte que consulté confirmaron que ella habría necesitado acceso a documentos históricos muy específicos para reproducir esos detalles con tal precisión. Este caso no es único. Durante los últimos 3 años he recibido más de 200 testimonios similares de personas de diferentes países, edades y trasfondos culturales, todas reportando experiencias oníricas durante esas mismas fechas de enero, muchas con elementos visuales o informativos que posteriormente han demostrado tener correlaciones históricas o proféticas verificables. Es como si durante esos días específicos cierta barrera entre la conciencia ordinaria y dimensiones más amplias de la realidad se volviese más permeable, permitiendo que información procedente de fuentes inaccesibles en estado de vigilia fluyese hacia la mente humana. Y aquí entra en escena quizás el aspecto más fascinante y técnicamente documentable de todo este fenómeno.
los cambios detectables en los campos electromagnéticos terrestres que coinciden temporalmente con estos testimonios. A través de contactos en institutos de investigación geofísica he conseguido acceso a datos que normalmente permanecen clasificados o restringidos al ámbito académico especializado. Los magnetómetros, ubicados en diferentes puntos del planeta, han registrado perturbaciones coordinadas en el campo magnético terrestre durante las fechas del 12 al 15 de enero de los últimos 5 años. Estas perturbaciones no siguen los patrones habituales asociados con la actividad solar o las tormentas geomagnéticas. Su firma electromagnética es única, caracterizada por oscilaciones de muy baja frecuencia que parecen propagarse desde múltiples puntos de origen simultáneamente, creando una especie de red de resonancia planetaria que permanece activa durante exactamente 72 horas. Los científicos que han estudiado estos datos los han clasificado como anomalías de origen desconocido, pero cuando los superpones con los mapas de testimonios de experiencias extraordinarias que he estado recopilando, la correlación es imposible de ignorar. Las regiones con mayor intensidad de perturbación electromagnética coinciden exactamente con las áreas geográficas donde se concentran los reportes de sueños proféticos, experiencias de contacto y avistamientos atmosféricos anómalos. Es como si la Tierra misma estuviese respondiendo a algún tipo de señal o influencia externa y esta respuesta electromagnética estuviese creando condiciones propicias para que la conciencia humana acceda a estados de percepción ampliados. Cuando contemplo todos estos datos en su conjunto, cuando los organizo cronológicamente y los analizo como un sistema interconectado en lugar de eventos aislados, emerge una imagen que me obliga a replantear completamente mis suposiciones sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. Los signos ya están aquí, manifestándose simultáneamente en el nivel físico, atmosférico, electromagnético y consciente, creando una sinfonía de transformación que ya no puede ser ignorada ni explicada mediante paradigmas convencionales. Pero esta transformación que se manifiesta en los datos físicos tiene su correlato más extraordinario en lo que ocurre con las personas que atraviesan estas experiencias. Y aquí debo detenerme en el caso de David Martínez, un hombre que hasta enero de 2022 representaba todo lo contrario a lo que podríamos esperar de alguien susceptible a experiencias místicas o paranormales. David era director ejecutivo de una multinacional tecnológica, ingeniero de formación, agnóstico declarado y, según sus propias palabras, alguien que había construido su carrera sobre la certeza de que sólo existía aquello que se podía medir, cuantificar y reproducir en laboratorio. La madrugada del 13 de enero de 2022, David se encontraba trabajando hasta muy tarde en su oficina del piso 32 de un edificio corporativo en Madrid. Era su rutina habitual. Llegar temprano, marcharse tarde, vivir inmerso en un mundo de cifras, proyecciones y estrategias comerciales. Poco antes de las 3 de la mañana, mientras revisaba unos informes trimestrales, experimentó lo que él describe como la certeza más absoluta y simultáneamente más inexplicable de su vida. Sin razón aparente, supo con una claridad que jamás había sentido que debía dirigirse a la terraza del edificio. No fue una voz, no fue una visión, fue simplemente un conocimiento que se instaló en su mente con la misma naturalidad con la que sabemos nuestro propio nombre. Lo que ocurrió en esa terraza cambió para siempre la trayectoria vital de David. Durante aproximadamente 20 minutos, según él recuerda, experimentó una expansión de conciencia que le permitió comprender, sin necesidad de explicaciones racionales, la interconexión fundamental de todos los sistemas de la realidad. Vio, sintió y comprendió patrones que conectaban desde los movimientos de las galaxias hasta los procesos cuánticos, desde las dinámicas sociales humanas hasta los ciclos biológicos del planeta. Todo formaba parte de una única estructura viviente, consciente, que evolucionaba hacia algo que él describe como un estado superior de existencia colectiva. Cuando entrevisté a David 6 meses después de su experiencia, lo que más me impactó no fueron sus palabras, sino la transformación evidente en su forma de percibir y procesar la información. Este hombre, que había vivido 42 años operando exclusivamente desde la lógica cartesiana, había desarrollado una capacidad intuitiva que rayaba en lo imposible.
Durante nuestra conversación demostró repetidamente una habilidad para anticipar mis preguntas, para conocer detalles sobre mi investigación que yo no había compartido con nadie, para conectar información de maneras que desafiaban los procesos racionales convencionales. Pero David no es un caso aislado. Lo que he documentado una y otra vez en quienes atraviesan estas experiencias de enero es una transformación neurológica que va mucho más allá de lo que la ciencia actual considera posible. El doctor Miguel Herrera, neurólogo del Hospital Clínico de Barcelona y uno de los pocos profesionales médicos dispuestos a estudiar estos casos sin prejuicios previos, ha documentado mediante resonancias magnéticas funcionales cambios extraordinarios en los cerebros de 17 testigos de experiencias de enero. Los datos que Herrera ha recopilado son literalmente revolucionarios. En todos los casos estudiados se observa una activación simultánea de regiones cerebrales que en condiciones normales no funcionan de manera coordinada. El lóbulo parietal superior, responsable de la percepción espacial, muestra niveles de actividad que duplican los rangos considerados normales. La corteza prefrontal medial, asociada con la introspección y la autoconciencia, presenta patrones de conectividad que no se corresponden con ningún estado mental conocido. Pero lo más desconcertante es la activación masiva del hipocampo, la región vinculada con la memoria, que en estos individuos parece haber desarrollado la capacidad de acceder a información que, según nuestros conocimientos actuales, nunca debería estar disponible. Los testigos desarrollan de manera consistente capacidades que desafían nuestra comprensión de los límites humanos. María González, una contable de Sevilla que experimentó su encuentro el 14 de enero de 2021, adquirió la habilidad de comprender idiomas que nunca había estudiado. Durante los meses posteriores a su experiencia, demostró fluidez conversacional en árabe clásico, mandarín y húngaro, lenguas con las que nunca había tenido contacto previo. Cuando se le pregunta cómo es posible, María simplemente responde que el conocimiento está ahí, siempre estuvo ahí, solo que antes no sabía cómo acceder a él. Carlos Mendoza, un mecánico de automóviles de Valencia, desarrolló después de su experiencia del 12 de enero de 2020 una comprensión intuitiva de sistemas mecánicos complejos que supera ampliamente su formación técnica. Puede diagnosticar averías en maquinaria industrial que nunca ha visto, comprender el funcionamiento de dispositivos electrónicos sin consultar manuales e incluso ha diseñado mejoras para sistemas de ingeniería que han sido posteriormente validadas por especialistas con décadas de experiencia. Pero quizás el cambio más profundo y universal que experimentan estos testigos es lo que he llegado a denominar resonancia empática expandida. Se trata de una capacidad para percibir y comprender los estados emocionales, mentales e incluso físicos de otras personas con una precisión que trasciende completamente los mecanismos de empatía normal. Ana Ruiz, una profesora de instituto que vivió su experiencia el 15 de enero de 2019, describe este fenómeno como sentir desde dentro las experiencias de los demás, no como observación externa, sino como vivencia directa. Esta resonancia empática no se limita a las emociones superficiales. Los testigos reportan la capacidad de percibir traumas no resueltos, conflictos internos profundos, potenciales creativos ocultos e incluso procesos de enfermedad en etapas muy tempranas. Varios de ellos han alertado a conocidos sobre problemas de salud que posteriormente fueron confirmados por exámenes médicos. Han identificado vocaciones artísticas latentes en niños y adolescentes y han demostrado una comprensión intuitiva de dinámicas familiares y sociales complejas. Lo que resulta más inquietante es que esta expansión de las capacidades perceptivas y cognitivas no se presenta como un don especial o sobrenatural, sino como la activación de potenciales que, según los testigos, son inherentes a la condición humana. Todos ellos describen la sensación de haber recordado quiénes realmente son, de haber conectado con una versión más completa y auténtica de su propia naturaleza. El doctor Herrera teoriza que lo que estamos observando podría ser la activación de circuitos neurológicos que han permanecido latentes durante milenios, como si estas experiencias de enero funcionaran como llaves que abren puertas en la arquitectura de la conciencia humana que llevábamos generaciones sin saber que existían.
Sus investigaciones sugieren que el cerebro humano podría tener capacidades de procesamiento de información y percepción de la realidad muy superiores a lo que hemos asumido, capacidades que solo se activan bajo condiciones específicas que aún no comprendemos completamente. Cuando reflexiono sobre estos casos, sobre estas transformaciones documentadas y verificables, me enfrento a preguntas que van al corazón mismo de lo que creemos saber sobre la naturaleza humana. ¿Es posible que estemos presenciando una activación colectiva de potenciales dormidos? ¿Podría ser que estas experiencias de enero sean catalizadores de una evolución de la conciencia que ya está en marcha, pero que apenas estamos comenzando a percibir? La evidencia que he recopilado sugiere que algo fundamental está cambiando en algunos seres humanos, y que este cambio podría ser solo el comienzo de una transformación mucho más amplia que está esperando manifestarse. Durante mis años de investigación, he comenzado a detectar algo que inicialmente pensé que era simplemente una coincidencia estadística. Personas que habían vivido experiencias similares a las que he documentado comenzaron a contactarme no solo para compartir su testimonio, sino para preguntarme si conocía a otros como ellos. Al principio, estas consultas me parecían naturales, la búsqueda humana de comunidad, el deseo de encontrar a alguien que comprenda lo incomprensible, pero conforme estos contactos se multiplicaron, empecé a notar patrones que desafiaban cualquier explicación convencional. María Elena, una profesora de matemáticas de Córdoba, me escribió en marzo del año pasado describiendo una experiencia que había vivido durante la madrugada del 14 de enero. No solo había visto una figura luminosa que identificó como Cristo, sino que había recibido lo que ella describía como un mensaje muy específico sobre la importancia de preparar a los niños para los tiempos que se aproximan. 3 días después, recibí una carta casi idéntica de Roberto, un ingeniero jubilado de Caracas, que describía exactamente la misma visión, el mismo mensaje, ocurrido en la misma fecha y prácticamente a la misma hora, considerando la diferencia horaria. Cuando les puse en contacto, ambos se quedaron literalmente sin palabras. Nunca habían oído hablar el uno del otro, vivían en países diferentes, tenían profesiones distintas, pero habían vivido una experiencia prácticamente calcada. Este tipo de sincronías comenzaron a repetirse con una frecuencia que me resulta imposible atribuir al azar. Testimonios que llegaban de México, Chile, España, Colombia, todos describiendo encuentros similares ocurridos en fechas muy próximas, con mensajes que compartían elementos comunes tan específicos que parecían extraídos del mismo guión. Pero aquí viene lo verdaderamente desconcertante. Estas personas no solo recibían mensajes similares, sino que se sentían compelidas a buscar a otros como ellas, como si una fuerza invisible las estuviera conectando. Recuerdo especialmente el caso de Elena y Patricia. Elena me contactó desde Sevilla en abril, contándome sobre su experiencia de enero y mencionando que se sentía extrañamente impulsada a viajar a Madrid sin saber exactamente por qué. Había intentado resistir esta compulsión durante semanas, pero finalmente decidió hacer el viaje. Patricia, por su parte, me había escrito desde Madrid 2 semanas antes, describiendo exactamente la misma sensación, una necesidad urgente e inexplicable de estar en un lugar específico de la ciudad en una fecha concreta. Cuando les facilité el contacto entre ellas, descubrieron que habían estado en el mismo café, en Malasaña, el mismo día y prácticamente a la misma hora, sin conocerse, sin haberse visto, pero ambas con la certeza inexplicable de que tenían que estar allí. Lo que más me inquieta de estos casos es que las personas involucradas no buscan protagonismo, no quieren atención mediática. Muchas ni siquiera desean hablar públicamente de sus experiencias. Simplemente sienten esta necesidad profunda de conectar con otros que han pasado por algo similar, como si formaran parte de una red invisible que las está guiando hacia encuentros aparentemente casuales, pero que siguen patrones demasiado precisos para ser fruto del azar. Durante el verano pasado, organicé discretamente un encuentro informal en una casa rural de Ávila. Había logrado contactar con 12 personas de diferentes partes de España que habían vivido experiencias similares durante el periodo de enero. No les dije quién más estaría presente, solo les indiqué la fecha y el lugar. Lo que ocurrió durante ese fin de semana superó cualquier expectativa que pudiera tener. Estas 12 personas, que llegaron como completos desconocidos, comenzaron a hablar entre ellas con una familiaridad y una comprensión mutua que me resultó absolutamente sobrecogedora.
No necesitaban explicarse los detalles de sus experiencias. Parecían compartir un código común, una comprensión que trascendía las palabras. Varios de ellos mencionaron que desde enero habían desarrollado sensibilidades nuevas. Algunos podían percibir estados emocionales ajenos con una precisión asombrosa. Otros habían desarrollado una intuición casi profética sobre eventos que posteriormente se confirmaban. Pero lo más extraordinario era cómo se comunicaban entre ellos. Largas pausas de silencio que parecían cargadas de significado, miradas que parecían transmitir información compleja y una sensación general de que estaban participando en conversaciones que iban mucho más allá de las palabras que pronunciaban. Durante el segundo día del encuentro, algo completamente inesperado ocurrió. Sin ponerse de acuerdo, sin hablar previamente del tema, 7 de estas 12 personas comenzaron a dibujar o escribir al mismo tiempo. Cuando comparamos lo que habían producido, encontramos similitudes que me siguen resultando inexplicables. Símbolos geométricos, prácticamente idénticos, fechas futuras que coincidían y una serie de palabras en lo que parecía ser arameo o hebreo antiguo, idiomas que ninguno de ellos afirmaba conocer. Ana, una de las participantes, una contable de Valladolid que jamás había mostrado interés por idiomas antiguos, había escrito una serie de caracteres que, cuando los consulté posteriormente con un especialista en lenguas semíticas, resultaron ser una frase coherente en arameo que se podría traducir como el tiempo de la reunión se acerca. Jesús, un mecánico de Badajoz, había dibujado el mismo símbolo que Carmen, una psicóloga de Barcelona, sin que ninguno de los dos hubiera visto el trabajo del otro. Pero quizás lo más impactante de todo este proceso fue descubrir que estas redes de conexión no se limitaban al territorio español. Cuando comencé a investigar más profundamente, encontré evidencias de que este fenómeno se estaba reproduciendo simultáneamente en otros países. Colegas investigadores de Argentina me reportaron encuentros similares entre personas que habían vivido experiencias de contacto. En México, un grupo de investigadores había documentado casos prácticamente idénticos. Incluso recibí información de Europa, donde aparentemente se estaban formando estas mismas redes espontáneas de contactados. Lo que me resulta más intrigante es que estas personas no se comportan como miembros de una secta o un movimiento religioso convencional. No tienen líderes, no siguen doctrinas específicas, no realizan rituales organizados, simplemente se reconocen mutuamente con una certeza que trasciende cualquier explicación racional. Es como si compartieran una frecuencia común, una sintonía que los conecta de maneras que nuestro entendimiento actual de la comunicación humana no puede explicar. Algunos de ellos han desarrollado lo que solo puedo describir como capacidades extrasensoriales. Durante mis entrevistas he documentado casos de telepatía espontánea entre personas que se acaban de conocer, premoniciones que se cumplen con una precisión estadísticamente imposible y una capacidad de sanación que ha sido verificada por profesionales médicos. No estoy hablando de curaciones milagrosas espectaculares, sino de procesos de sanación acelerados, de remisiones inexplicables de enfermedades crónicas, de una vitalidad y una claridad mental que impresiona a quienes las conocen. Cuando analizo todos estos datos, todas estas conexiones aparentemente imposibles, me enfrento a la posibilidad de que estemos presenciando la formación de algo que va más allá de una simple red social o espiritual. Estas personas parecen estar siendo preparadas para algo, conectadas por un propósito que ellas mismas aún no comprenden completamente, pero que sienten con una certeza que no pueden explicar. Y lo más desconcertante de todo es que esta red invisible parece estar expandiéndose, creciendo silenciosamente, preparándose para algo que todas estas personas describen con las mismas palabras. Algo grande está por venir, y nosotros formamos parte de ello. Esta sensación de inminencia, esta preparación silenciosa para algo grande, no es nueva en la historia de la humanidad. Durante décadas de investigación, me he topado con documentos que sugieren que lo que estamos presenciando ahora ha ocurrido antes, en otros momentos críticos de nuestra civilización. Pero aquí está lo inquietante. Cada vez que ha sucedido, las autoridades han hecho todo lo posible por borrarlo de la memoria colectiva. En los archivos del Vaticano, aquellos que muy pocos investigadores han podido consultar, existen registros que hablan de oleadas masivas de visiones y contactos espirituales que han coincidido sistemáticamente con los grandes momentos de transformación de la humanidad,
Me refiero a documentos que no llegan a los libros de historia, informes de obispos y cardenales que, durante siglos, han reportado a Roma aumentos extraordinarios en el número de personas que afirmaban tener contacto directo con entidades celestiales. Lo fascinante es el patrón temporal. Estas oleadas no son aleatorias, sino que preceden invariablemente a cambios profundos en el orden mundial. Un documento particularmente revelador, fechado en 1492 y firmado por el cardenal Antonio de Medici, describe lo que él llama la gran efervescencia espiritual, que se extendió por toda Europa en los meses previos al descubrimiento de América. Según este informe, miles de personas, desde España hasta Polonia, comenzaron a reportar visiones de ángeles que les hablaban de nuevas tierras y tiempos de revelación. El cardenal, obviamente preocupado por la estabilidad de la Iglesia, solicitaba instrucciones sobre cómo manejar lo que describía como una epidemia de contactos celestiales que amenaza con alterar el orden natural de las cosas. La respuesta del Vaticano fue clara: silencio absoluto. Los testimonios debían ser archivados pero no divulgados. Los testigos debían ser tranquilizados pero desalentados de hablar públicamente de sus experiencias. Era necesario, decían, preservar la paz espiritual del rebaño mientras los acontecimientos mundiales siguieran su curso natural. Pero esto no se limitaba al Vaticano. En los archivos nacionales de Francia, Inglaterra y España he encontrado correspondencia entre gobiernos que revela un patrón similar. Cada vez que la humanidad se acercaba a un momento de transformación radical, los informes de fenómenos inexplicables se disparaban. Los gobiernos sabían que algo estaba ocurriendo, algo que no podían controlar ni explicar, pero que precedía invariablemente a cambios que alterarían el curso de la historia. Un caso particularmente intrigante aparece en los archivos británicos, clasificado hasta hace apenas una década. En los meses previos al estallido de la Primera Guerra Mundial, el Servicio de Inteligencia británico documentó más de 3.000 casos de personas que afirmaban haber recibido advertencias celestiales sobre una catástrofe inminente que cambiaría el mundo para siempre. El informe, firmado por el director del servicio secreto de la época, concluía que, si bien estos testimonios pueden ser descartados individualmente como productos de la imaginación, su número y coherencia resultan estadísticamente imposibles de explicar mediante coincidencia. Lo que más me ha llamado la atención durante todos estos años de investigación es que estos documentos no solo registran los fenómenos, sino que también revelan la reacción sistemática de las autoridades, el silencio, la ocultación, el intento deliberado de borrar estas experiencias de la memoria colectiva, como si supieran que la divulgación de estos patrones podría alterar la percepción que la humanidad tiene de sí misma y de su destino. Los textos antiguos, aquellos que sobrevivieron a siglos de censura y destrucción, hablan con una claridad sorprendente de estos tiempos de revelación. El libro de Enoc, por ejemplo, describe períodos en los que el cielo se abriría y los vigilantes descenderían para preparar a la humanidad para grandes transformaciones. Pero lo más fascinante es que estos textos no hablan de estos eventos como intervenciones divinas extraordinarias, sino como parte de un ciclo natural, como si la comunicación entre dimensiones fuera algo que ocurre periódicamente, siguiendo patrones que podemos rastrear a través de la historia. En los manuscritos del Mar Muerto, específicamente en los textos que la comunidad de Qumran describía como los escritos de los últimos tiempos, encontramos referencias específicas a señales que precederían a grandes cambios en la conciencia humana. Hablan de tiempos en los que muchos verán lo que antes solo veían unos pocos, y de la apertura de los sellos del entendimiento que permitiría a la humanidad comprender verdades que habían permanecido ocultas. Durante la caída del Imperio Romano, los registros de la época documentan un aumento extraordinario en lo que los historiadores llamaron fenómenos espirituales masivos. Miles de personas reportaron contactos con entidades que les advertían sobre el fin de una era y el comienzo de otra. Pero aquí está lo inquietante. Estos reportes no se limitaban a los cristianos. Paganos, judíos y seguidores de cultos mistéricos describían experiencias similares, usando un lenguaje sorprendentemente coherente a pesar de sus diferencias culturales y religiosas. Lo mismo ocurrió durante el Renacimiento.
Los archivos de Florencia contienen cientos de testimonios de artistas, comerciantes y estudiosos que afirmaban recibir inspiraciones celestiales, que les mostraban avances técnicos y conocimientos que transformarían la sociedad. Leonardo da Vinci mismo escribió en sus cuadernos privados sobre visitaciones nocturnas en las que entidades luminosas le mostraban máquinas y conceptos que estaban siglos adelantados a su tiempo. Pero tal vez el caso más documentado y al mismo tiempo más ocultado sea el que precedió a la Revolución Industrial. Entre 1750 y 1760, los registros de iglesias, hospitales y universidades de toda Europa muestran un incremento del 400% en reportes de experiencias que la gente describía como contactos con seres de luz, que les mostraban visiones de un mundo transformado por máquinas y energías desconocidas. Los inventores más importantes de la época, desde James Watt hasta Benjamin Franklin, dejaron testimonios escritos sobre experiencias que describían como inspiraciones sobrenaturales que les proporcionaron los conocimientos necesarios para sus descubrimientos. El patrón es tan claro que resulta imposible ignorarlo. Cada gran salto evolutivo de la humanidad ha sido precedido por un aumento masivo en experiencias de contacto que las autoridades han intentado sistemáticamente ocultar. Es como si existiera un protocolo invisible, una preparación cuidadosa de la conciencia colectiva antes de cada transformación mayor. Y ahora, en nuestro tiempo, estamos presenciando la misma secuencia, las mismas señales, el mismo incremento en experiencias de contacto, la misma reacción de las autoridades intentando minimizar o desacreditar lo que está ocurriendo. Pero hay algo diferente esta vez. Por primera vez en la historia tenemos la tecnología para documentar y comunicar estas experiencias de manera inmediata y masiva. Por primera vez, el intento de silencio institucional se enfrenta a una red de comunicación que trasciende las fronteras y las estructuras de poder tradicionales. Los textos antiguos hablan de un tiempo final, no en el sentido de destrucción, sino de revelación completa. Un momento en la historia en el que todos los patrones ocultos se harían visibles, en el que la humanidad comprendería finalmente su verdadero lugar en el cosmos. Y si los precedentes históricos nos enseñan algo, es que estamos llegando a ese momento. La pregunta que nos queda es si esta vez seremos capaces de escuchar lo que durante siglos hemos preferido ignorar. Y mientras reflexionaba sobre esos precedentes históricos, sobre esos momentos de inflexión que la humanidad ha vivido en el pasado, comencé a notar algo que no podía ignorar, algo que estaba sucediendo ahora mismo ante nuestros ojos y que quizás por su magnitud nos resulta difícil de percibir en su totalidad. Los números, esos datos fríos e irrefutables que tanto nos gustan a los investigadores, comenzaron a contarme una historia que jamás hubiera imaginado. En los últimos 5 años, las organizaciones que documentan experiencias espirituales y de contacto han registrado un incremento del 300% en los reportes. 300%. No estamos hablando de un aumento gradual o de una moda pasajera. Estamos ante una explosión. El Centro Internacional de Estudios sobre Experiencias Anómalas, con sede en Londres, que lleva décadas recopilando testimonios de todo el mundo, me confesó que sus archivos se han visto desbordados. Personas de todas las edades, culturas y trasfondos socioeconómicos están reportando experiencias que van desde visiones místicas hasta encuentros con presencias que no pueden explicar con las herramientas de nuestro lenguaje tradicional. Pero lo más inquietante no son los números en sí mismos, sino el patrón que revelan, porque cuando comienzas a mapear estos testimonios, cuando los sitúas en el tiempo y el espacio, descubres que no estamos ante eventos aislados. Hay una red, una trama invisible que conecta experiencias que suceden simultáneamente en lugares tan distantes como Tokio y Buenos Aires, como Oslo y Ciudad del Cabo. Y esa red tiene un nombre que los psicólogos han comenzado a utilizar con creciente frecuencia: sincronicidad masiva. He estado siguiendo estos casos durante meses, y lo que he encontrado desafía cualquier explicación convencional. Una mujer en Milán sueña con un símbolo específico, algo que nunca antes había visto, y al día siguiente lee en las noticias que ese mismo símbolo ha aparecido grabado en una piedra antigua descubierta en Perú. Un adolescente en Melbourne comienza a dibujar compulsivamente una secuencia de números que no comprende, y esa misma semana un físico en Copenhague publica un paper donde esos números aparecen como la solución
a una ecuación que había estado intentando resolver durante años. Coincidencias, dirán algunos, pero cuando estas coincidencias se multiplican exponencialmente y comienzan a formar patrones reconocibles, uno se pregunta si no estamos ante algo mucho más profundo. Los investigadores que se atreven a estudiar estos fenómenos sin el prejuicio del método científico tradicional han comenzado a hablar de campos morfogenéticos de una conciencia colectiva que está experimentando algún tipo de activación. Es como si la humanidad entera estuviera despertando de un sueño muy largo, y en ese despertar las fronteras entre las mentes individuales se hubieran vuelto más porosas, más permeables. Y esto no se limita a experiencias esotéricas o místicas, lo estamos viendo reflejado en cambios muy concretos, muy mensurables, en la forma en que las personas se relacionan con la realidad. Los estudios sociológicos más recientes muestran un aumento dramático en lo que los especialistas llaman búsqueda de sentido. Más gente que nunca antes está cuestionando los sistemas de valores que durante décadas consideramos incuestionables. El materialismo puro, esa filosofía que redujo al ser humano a un conjunto de reacciones químicas en un universo sin propósito, está perdiendo adeptos a una velocidad que asombra a los propios sociólogos. Las iglesias tradicionales, por su parte, reportan un fenómeno curioso. Mientras que la asistencia a los servicios religiosos convencionales continúa disminuyendo, ha habido un aumento significativo en lo que podríamos llamar espiritualidad personal. La gente está buscando lo sagrado, pero lo está buscando por sus propios medios, sin intermediarios institucionales. Es como si hubieran recuperado la confianza en su capacidad de establecer una conexión directa con lo divino, sea lo que sea que eso signifique para cada individuo. Los datos sobre movimientos sociales espontáneos son igualmente reveladores. En los últimos años hemos visto surgir, sin coordinación aparente, movimientos globales que comparten características sorprendentemente similares. El despertar ecológico no es solo una moda o una reacción racional al cambio climático. Es algo más profundo, más visceral. Las personas están desarrollando lo que algunos antropólogos llaman una sensibilidad planetaria. Sienten, de manera casi física, la conexión con la Tierra y con el resto de seres vivos de una forma que trasciende el conocimiento intelectual. Y luego está el fenómeno que quizás me resulta más fascinante de todos, la búsqueda obsesiva de verdad que está caracterizando a esta época. Nunca antes en la historia humana habíamos tenido acceso a tanta información y, paradójicamente, nunca habíamos estado tan hambrientos de verdad auténtica. Las personas están desarrollando una especie de detector interno de falsedad, una capacidad intuitiva para distinguir entre información genuina y manipulación. Los viejos sistemas de control de la información están perdiendo efectividad porque la gente ha desarrollado anticuerpos contra la mentira institucionalizada. Me he encontrado con casos extraordinarios de personas que sin formación especializada han comenzado a cuestionar narrativas oficiales con una precisión que asombra a los expertos. Es como si hubieran desarrollado un sexto sentido para detectar cuando algo no cuadra, cuando la versión oficial de los hechos tiene agujeros demasiado grandes para ser ignorados. Y lo más importante, ya no tienen miedo de hacer preguntas incómodas. Este despertar colectivo tiene características que me recuerdan a los grandes momentos de transformación de la historia humana, pero con una diferencia crucial. Nunca antes había sido tan masivo ni tan simultáneo. Las revoluciones del pasado se extendían lentamente, región por región, generación tras generación. Lo que estamos viendo ahora es diferente. Es como si toda la humanidad estuviera experimentando el mismo proceso de despertar al mismo tiempo, aunque cada individuo lo viva de manera única y personal. Los psicólogos especializados en conciencia colectiva han comenzado a documentar lo que llaman saltos cuánticos de percepción, grupos de personas que sin comunicación previa entre ellos llegan simultáneamente a las mismas conclusiones sobre aspectos fundamentales de la realidad. Es el mismo fenómeno que se observa en ciertos experimentos de física cuántica, donde partículas separadas por grandes distancias reaccionan instantáneamente una a los cambios en la otra. Quizás lo que más me impresiona es la ausencia de líderes visibles en este proceso. No hay un mesías, no hay un gurú, no hay una institución que esté orquestando este despertar. Es como si la humanidad hubiera activado algún tipo de programa interno, algún mecanismo evolutivo que había permanecido dormido y que ahora se está manifestando de forma espontánea y natural. Y sin embargo,
a pesar de toda esta evidencia, a pesar de estos patrones tan claros y documentados, la resistencia por parte de las estructuras establecidas es feroz. Es comprensible. Un despertar colectivo de esta magnitud amenaza los fundamentos mismos de un mundo construido sobre la fragmentación, la competencia y el control. Porque si las personas realmente despiertan, si desarrollan esa capacidad de percibir la realidad sin filtros institucionales, muchas de las estructuras que consideramos inmutables simplemente se vuelven irrelevantes. Lo que está sucediendo ahora no es una revolución en el sentido tradicional. Es algo más sutil, más profundo, más irreversible. Es como si la humanidad estuviera recordando quién es realmente, después de siglos de amnesia colectiva. Pero entonces surge una pregunta inevitable, una que me ha perseguido durante décadas de investigación y que tal vez tú también te hayas planteado en algún momento de honestidad brutal consigo mismo. Si realmente estamos ante un despertar de la conciencia humana, si existe una transformación tan profunda e irreversible como la que describimos, ¿por qué no lo vemos reflejado en todas partes? ¿Por qué persiste la sensación de que vivimos en un mundo que se resiste ferozmente a cualquier cambio real? La respuesta, he llegado a comprender, no es sencilla ni cómoda, porque lo que estamos presenciando no es sólo el amanecer de una nueva conciencia, sino también la reacción defensiva, desesperada y sistemática de todas aquellas fuerzas que durante siglos han dependido de que la humanidad permanezca dormida, fragmentada, temerosa de su propio potencial. Es como observar una batalla silenciosa entre dos realidades que no pueden coexistir, donde una debe ceder para que la otra emerja plenamente. Durante mis años de investigación he podido documentar, con una precisión que a veces me resulta inquietante, los mecanismos que operan para mantener el statu quo. No hablo de teorías conspirativas elaboradas en sótanos oscuros, sino de algo mucho más sutil y quizá más efectivo. Un sistema de control que funciona por inercia, por costumbre, por el peso aplastante de estructuras que se han vuelto tan sólidas que parecen inmutables. Las instituciones académicas, religiosas, científicas, mediáticas, han desarrollado a lo largo de generaciones anticuerpos perfectos contra cualquier información que pueda cuestionar los pilares sobre los que se sostienen. He visto cómo funciona este mecanismo de cerca. Recuerdo perfectamente la primera vez que presenté en un congreso médico los casos de curaciones inexplicables que había documentado. La sala estaba llena de profesionales respetables, hombres y mujeres de ciencia que habían dedicado sus vidas a sanar. Sin embargo, cuando comencé a exponer testimonios de recuperaciones que desafiaban todo protocolo conocido, el ambiente cambió. No fue hostilidad abierta, no fueron gritos ni descalificaciones directas. Fue algo mucho más efectivo, una sonrisa condescendiente aquí, una mirada de complicidad allá, el murmullo casi imperceptible de quien asiste a una presentación que considera de antemano irrelevante. Uno de los doctores, al finalizar mi exposición, se acercó y me dijo con aparente amabilidad: «Muy interesante, Benítez, pero ya sabes cómo son estas cosas. La gente necesita creer en milagros. Nosotros debemos mantener los pies en la tierra». En esas palabras aparentemente inocuas estaba contenida toda una filosofía de control, la idea de que existe una élite ilustrada que debe proteger a las masas de sus propias ilusiones, que debe filtrar qué información merece ser considerada y cuál debe ser descartada como fantasía popular. Los medios de comunicación han perfeccionado este arte hasta convertirlo en una ciencia exacta. Durante décadas he observado cómo se trata sistemáticamente cualquier testimonio que desafíe la realidad oficialmente aceptada. El proceso es siempre el mismo. Primero se ignora, se le niega espacio, se considera que no merece atención. Si la historia persiste y comienza a llamar la atención del público, entonces se aplica la segunda fase, la ridiculización. No se refutan los hechos, no se investiga con seriedad, simplemente se presenta de tal manera que quien lo crea quede expuesto como ingenuo, supersticioso o mentalmente inestable. He visto cómo testimonios de personas absolutamente creíbles, individuos con carreras respetables, familias estables, sin nada que ganar y mucho que perder, son presentados en televisión acompañados de música circense, con comentarios irónicos del presentador, rodeados de contextos que automáticamente desacreditan su contenido.
Es un proceso tan refinado que la mayoría del público ni siquiera se da cuenta de que está siendo manipulado. La información queda marcada, etiquetada, archivada en el cajón de lo absurdo antes de que nadie tenga la oportunidad de evaluarla por sus propios méritos. Pero detrás de estos mecanismos mediáticos e institucionales operan fuerzas aún más poderosas, intereses que trascienden la simple inercia del sistema. He llegado a entender que existe todo un entramado económico y de poder que se vería profundamente amenazado si la humanidad despertara realmente a su verdadero potencial. Piensa por un momento, ¿qué pasaría con las industrias que se alimentan del miedo, de la enfermedad, de la separación, si de repente las personas descubrieran que poseen capacidades de sanación, de conexión, de creación que han permanecido dormidas durante siglos? No hablo solo de la industria farmacéutica, aunque es un ejemplo evidente. Me refiero a todo un sistema que depende de que las personas se sientan pequeñas, limitadas, dependientes de autoridades externas para validar su experiencia y su realidad. Si cada individuo comenzara a confiar en su propia percepción, en su conexión directa con lo trascendente, ¿qué quedaría de las jerarquías que durante milenios han mediado entre lo humano y lo divino? ¿Qué sucedería con los sistemas educativos diseñados para formar trabajadores obedientes en lugar de seres humanos despiertos y creativos? Durante mis investigaciones he tenido la oportunidad de conversar con personas que ocupan posiciones de poder en distintos ámbitos y he detectado algo que me resulta fascinante. Muchas de ellas son perfectamente conscientes de la realidad que intentan ocultar. No son ignorantes, no están mal informados, conocen los testimonios, han visto las evidencias, pero han elegido deliberadamente mantener el sistema tal como está porque comprenden que su posición privilegiada depende de ello. Recuerdo una conversación particularmente reveladora con un ejecutivo de una cadena televisiva. Habíamos establecido cierta confianza a lo largo de los años, y en un momento de sinceridad inusual me confesó: Benítez, todos sabemos que hay cosas que no podemos explicar, experiencias que no encajan en nuestros esquemas. Pero, ¿te imaginas qué pasaría si empezáramos a darles espacio en prime time? El público no está preparado, el sistema no está preparado, sería el caos. En esa frase estaba condensada toda una filosofía del control, la idea paternalista de que existe una élite que debe decidir qué puede manejar la humanidad y qué debe permanecer oculto para preservar el orden social. Pero quizá el obstáculo más poderoso para este despertar de la conciencia no viene desde arriba, desde las élites o las instituciones, sino desde adentro, desde el propio corazón de cada ser humano. Durante décadas de testimonios y entrevistas he podido observar algo que me ha resultado profundamente revelador. El miedo colectivo al cambio es tan intenso que muchas veces las propias personas que han vivido experiencias extraordinarias prefieren negarlas, racionalizarlas, encontrar explicaciones convencionales antes que aceptar que han tocado una realidad que desafía todo lo que creían saber sobre la existencia. He visto individuos que han experimentado curaciones inexplicables acudir a médicos durante meses buscando una explicación científica para lo que les ha sucedido, como si necesitaran el permiso de la autoridad médica para aceptar su propia experiencia. He entrevistado a personas que han tenido encuentros con realidades trascendentes y que años después siguen intentando convencerse de que fue un sueño, una alucinación, cualquier cosa menos lo que realmente experimentaron. Este terror al cambio está profundamente arraigado en nuestra psique colectiva. Hemos sido condicionados durante generaciones a desconfiar de nuestra propia experiencia, a buscar validación externa para lo que percibimos, a considerar que si algo no puede ser explicado por la ciencia oficial, simplemente no puede ser real. Es un condicionamiento tan profundo que opera por debajo del nivel consciente, como un programa automático que se activa cada vez que nos acercamos a territorios que desafían nuestras creencias fundamentales sobre la realidad. Pero lo que más me ha impactado en todos estos años de investigación es descubrir que este miedo no es solo individual, sino que opera como una fuerza colectiva, como un campo morfogénico que influye en cómo procesamos e interpretamos la información que desafía el paradigma dominante. Es como si existiera una resistencia invisible, una inercia psíquica que hace que incluso las evidencias más claras sean filtradas, distorsionadas, rechazadas automáticamente si no encajan en el marco de referencia aceptado. Y sin embargo,
a pesar de todos estos obstáculos, a pesar de la resistencia sistemática de las instituciones, de los mecanismos de control mediático, de los intereses creados y del miedo colectivo al cambio, algo está ocurriendo, algo que no puede ser detenido porque no depende de permisos institucionales ni de la aprobación de las autoridades. Es un despertar que surge desde la profundidad misma de la conciencia humana, como un río subterráneo que finalmente encuentra grietas en la roca y comienza a emerger hacia la superficie con una fuerza que ningún dique puede contener. Y es precisamente esta naturaleza indetenible del proceso lo que más inquieta a quienes han dedicado décadas a estudiar estos fenómenos. Durante mis años de investigación he recogido testimonios de personas que, sin conocerse entre sí, sin pertenecer a los mismos círculos ni compartir las mismas creencias, describen experiencias que apuntan hacia una dirección común. Una mujer en Chile me confesó hace 3 años que, desde su experiencia cercana a la muerte, sabía con absoluta certeza que la humanidad estaba atravesando un cambio irreversible. Un ingeniero en Alemania, escéptico por naturaleza, me escribió después de leer uno de mis libros para contarme que durante una experiencia de expansión de conciencia había visto que el proceso de despertar colectivo había alcanzado ya un punto desde el cual no había marcha atrás. Un monje tibetano en Dharamsala me explicó, con esa sonrisa serena que caracteriza a quienes han tocado la verdad, que los maestros de su tradición habían recibido indicaciones claras de que la humanidad estaba cruzando un umbral evolutivo del que no podría regresar. Estos testimonios, y cientos más que he documentado a lo largo de los años, convergen en una observación perturbadora y fascinante a la vez. Todos hablan de inevitabilidad. Todos describen la sensación de estar presenciando algo que ya no puede ser detenido, algo que ha adquirido su propia dinámica y que se desarrolla según leyes que escapan al control humano. Y quizá lo más significativo es que muchos de estos testimonios incluyen una percepción clara de fechas, de tiempos, de momentos clave en los que el proceso se acelera de manera exponencial. He observado durante años un fenómeno que los científicos conocen bien, pero que raramente se aplica a los procesos de conciencia colectiva. Me refiero al concepto de masa crítica. En física, cuando una masa de material fisionable alcanza cierto tamaño crítico, la reacción en cadena se vuelve autosostenida e imparable. En sociología, cuando un porcentaje determinado de una población adopta una nueva idea o comportamiento, esa innovación se extiende de manera exponencial hasta convertirse en la norma. Pero lo que estamos presenciando ahora parece ser algo mucho más profundo y misterioso. Los testimonios que he recogido sugieren que existe una masa crítica de conciencias despiertas que, una vez alcanzada, desencadena un proceso de transformación que opera según principios que van más allá de nuestro entendimiento convencional. Una psicóloga transpersonal en California me explicó que durante sus sesiones de terapia había comenzado a observar un fenómeno extraño. Sus pacientes, personas que no se conocían entre sí y que venían de backgrounds completamente diferentes, comenzaban a reportar experiencias similares, sueños premonitorios, percepciones extrasensoriales, encuentros con seres de luz. Pero lo más inquietante era que todos parecían estar recibiendo el mismo mensaje, que algo grande estaba por suceder, que la humanidad estaba a punto de dar un salto evolutivo y que este proceso ya no podía ser detenido. Un físico cuántico en Barcelona me confesó algo que me hizo reflexionar durante meses. Durante sus investigaciones sobre la naturaleza de la conciencia, había llegado a la conclusión de que existen campos morfogenéticos, campos de información que conectan a todos los seres conscientes de manera invisible. Según su teoría, cuando suficientes individuos alcanzan cierto nivel de despertar espiritual, crean una resonancia en estos campos que facilita que otros individuos accedan a estados similares de conciencia expandida. Es como si la conciencia colectiva operara según principios cuánticos, donde la información se transmite de manera instantánea y no local. Pero quizá lo más fascinante de todo esto es que los testimonios convergen en señalar que ya hemos alcanzado o estamos muy cerca de alcanzar esa masa crítica. Un chamán andino me explicó durante una ceremonia en los Andes que los espíritus de la montaña le habían mostrado que el número de almas despiertas necesario para catalizar la transformación global estaba casi completo. Un rabino cabalista en Jerusalén me confió
que según los textos antiguos que había estudiado durante décadas, estamos en los tiempos en los que la luz oculta comenzaría a revelarse de manera masiva, y que este proceso, una vez iniciado, seguiría su curso inevitable hasta completarse. Lo más inquietante de estas revelaciones es que sugieren que estamos viviendo en tiempos únicos en la historia de la humanidad. No se trata simplemente de otro ciclo de cambio social o político. Se trata de una transformación fundamental en la naturaleza misma de la conciencia humana, y según estos testimonios, este proceso opera según leyes naturales y espirituales que están más allá del control de cualquier institución u autoridad humana. He documentado casos de personas que afirman haber recibido información específica sobre los mecanismos que garantizan que esta transformación se complete exitosamente. Un contactado en México me describió una experiencia en la que seres de luz le mostraron que existen salvaguardas cósmicas, por así decirlo, que aseguran que la evolución de la conciencia planetaria siga su curso natural. Una médium en Francia me explicó que durante sus comunicaciones con entidades espirituales había aprendido que el universo mismo está diseñado para facilitar estos saltos evolutivos en las especies conscientes. Estos testimonios apuntan hacia algo que desafía nuestro entendimiento convencional sobre cómo funciona la realidad. Sugieren que detrás de los eventos aparentemente caóticos y contradictorios de nuestro tiempo opera una inteligencia superior que orquesta la evolución de la conciencia según un plan que trasciende nuestras limitadas perspectivas humanas. Es como si existieran fuerzas naturales y espirituales trabajando para garantizar que la humanidad complete exitosamente su próximo paso evolutivo. Un aspecto particularmente intrigante de muchos de estos testimonios es la descripción de sincronicidades y coincidencias significativas que parecen intensificarse a medida que las personas se acercan a estados más elevados de conciencia. Es como si el universo mismo conspirara para facilitar el despertar de aquellos que están listos para dar el siguiente paso. Coincidencias imposibles, encuentros fortuitos que cambian vidas, libros que aparecen en el momento exacto en que se necesitan, sueños que se materializan en la realidad física. Todo esto apunta hacia una conclusión que puede resultar incómoda para quienes prefieren creer que los seres humanos tenemos control total sobre nuestro destino. Los testimonios sugieren que estamos inmersos en un proceso cósmico mucho más grande que nosotros, un proceso que tiene su propia inteligencia, su propia dinámica, sus propios mecanismos de autorregulación, y que este proceso, una vez puesto en marcha, seguirá su curso natural hasta completarse, independientemente de la resistencia que puedan ofrecer las fuerzas que se oponen al cambio. La pregunta que surge, naturalmente, es si estamos preparados para lo que viene, si estamos listos para aceptar que quizás sabemos mucho menos de lo que creemos sobre las fuerzas que realmente gobiernan la evolución de la conciencia humana. Y si estamos dispuestos a considerar la posibilidad de que lo que muchos testimonios describen como inevitable sea exactamente eso, inevitable. Y si estamos dispuestos a considerar la posibilidad de que lo que muchos testimonios describen como inevitable sea exactamente eso, inevitable, entonces surge una pregunta que no podemos eludir por más tiempo. Si realmente nos encontramos ante las puertas de una transformación sin precedentes, si los indicios que hemos venido analizando apuntan hacia un cambio fundamental en la realidad tal como la conocemos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos preparamos para algo que por definición trasciende nuestra comprensión actual de lo posible? Durante estos años de investigación, mientras documentaba encuentros extraordinarios y recopilaba testimonios de personas que habían vivido experiencias más allá de lo convencional, empecé a notar un patrón curioso, no solo en las experiencias mismas, sino en las recomendaciones que de manera independiente iban surgiendo en distintos relatos, consejos que aparecían con una consistencia que resultaba imposible ignorar, como si existiera un hilo conductor invisible que conectara a personas que nunca se habían conocido entre sí, pero que llegaban a conclusiones similares sobre cómo navegar estos tiempos de transición. Recuerdo particularmente las palabras de una mujer en Valencia, que había experimentado lo que ella describía como descargas de información durante varios años. Sus ojos tenían esa cualidad especial que uno aprende a reconocer después de entrevistar a suficientes testigos, esa mezcla de serenidad y urgencia que caracteriza a quienes han visto más allá del velo de lo cotidiano. Lo primero que debes hacer, me dijo con una calma que contrastaba con la intensidad de sus palabras,
es aprender a escuchar esa voz interior que todos tenemos pero que muy pocos cultivan. La intuición no es un lujo, es una herramienta de supervivencia para lo que viene. Esta insistencia en el desarrollo de la intuición aparecía una y otra vez en los testimonios, no como algo místico o esotérico, sino como una capacidad práctica tan real y necesaria como saber leer o escribir. Un ingeniero jubilado en Bilbao, que había tenido múltiples contactos durante décadas, me explicaba cómo había aprendido a distinguir entre los pensamientos generados por su mente racional y esos impulsos de conocimiento que parecían llegar desde una fuente más profunda. Es como sintonizar una radio, me decía mientras observaba las montañas desde su ventana. Al principio solo escuchas estática, pero con práctica empiezas a captar frecuencias más sutiles, y créeme, vas a necesitar estar sintonizado para lo que se avecina. La consistencia de estos consejos empezó a intrigarme tanto como los propios encuentros extraordinarios que documentaba. ¿Por qué personas de backgrounds tan diferentes, que habían vivido experiencias diversas, llegaban a recomendaciones tan similares? Era como si estuvieran accediendo a un manual común, a un conjunto de instrucciones universales para navegar un periodo de transformación global. Y cuanto más profundizaba en estas pautas recurrentes, más me daba cuenta de que no se trataba de preparación para una catástrofe, sino para una metamorfosis. El segundo elemento que aparecía con insistencia era el cultivo de la compasión. No la compasión sentimental que a menudo confundimos con pena o lástima, sino algo más fundamental, una capacidad expandida de comprensión y empatía que trascendiera a las diferencias superficiales entre las personas. Una mujer en Sevilla, que había estado recibiendo lo que ella llamaba enseñanzas nocturnas durante años, me lo explicó de una manera que nunca olvidaré. Cuando el mundo tal como lo conocemos empiece a cambiar, me dijo, lo único que realmente importará será nuestra capacidad de reconocernos los unos a los otros, no como extraños compitiendo por recursos escasos, sino como células de un mismo organismo despertando a una nueva realidad. Esta perspectiva de interconexión aparecía constantemente en los relatos, como si los testigos hubieran accedido a una comprensión más amplia sobre la naturaleza fundamental de la existencia, una visión que disolvía las barreras artificiales que normalmente mantenemos entre nosotros y el resto del mundo. Un profesor universitario en Madrid, que había documentado meticulosamente sus experiencias durante más de 2 décadas, me mostró cuadernos llenos de reflexiones sobre lo que él denominaba la preparación emocional para el salto evolutivo. Sus notas insistían en que la compasión no era sólo una virtud moral, sino una herramienta práctica para navegar realidades donde las leyes habituales de causa y efecto podrían funcionar de manera diferente. El tercer consejo recurrente resultaba quizás el más desafiante para nuestra sociedad actual: el desapego gradual a lo material, no como una renuncia forzada o ascética, sino como una liberación consciente de la dependencia emocional hacia las posesiones y estructuras externas que definen nuestra identidad. Un comerciante en Barcelona, que había tenido encuentros regulares durante años, me explicó cómo había empezado a ver sus bienes materiales de manera diferente después de sus experiencias. No es que dejara de valorar las cosas, me aclaró, sino que dejé de identificarme con ellas. Cuando entiendes que tu verdadera naturaleza trasciende lo físico, te das cuenta de que aferrarte demasiado a lo material es como intentar navegar un huracán cargando piedras en los bolsillos. Esta perspectiva sobre el desapego no surgía de una filosofía teórica, sino de experiencias directas que habían mostrado a estos testigos la naturaleza transitoria de todo lo que consideramos sólido y permanente. Habían visto, sentido, experimentado realidades donde las limitaciones físicas habituales no aplicaban, donde la conciencia podía existir y funcionar independientemente de las estructuras materiales que normalmente consideramos indispensables. Y desde esa perspectiva expandida, el apego excesivo a lo material no sólo era innecesario, sino contraproducente para navegar lo que se avecinaba. Pero quizás lo más fascinante de estas recomendaciones era su aspecto práctico. Los testigos no hablaban de preparación espiritual en términos abstractos, sino de prácticas específicas que cualquier persona podía implementar. Meditación diaria, aunque fuera solo unos minutos, tiempo en la naturaleza, lejos del ruido constante de la civilización moderna,
Períodos de silencio interior donde la mente racional pudiera descansar y otras formas de percepción tuvieran espacio para emerger. Ejercicios de contemplación que desarrollaran la capacidad de mantener la atención enfocada sin dispersarse en las mil distracciones de la vida cotidiana. Un detalle que me llamó especialmente la atención era la insistencia en mantenerse centrado y sereno ante los cambios acelerados que, según estos testimonios, caracterizarían el periodo de transición. Era como si los testigos hubieran accedido a una perspectiva temporal diferente, desde la cual podían ver las turbulencias venideras no como caos destructivo, sino como las contracciones necesarias de un nacimiento cósmico. El pánico es el enemigo más grande durante una transformación, me explicó un médico en Zaragoza que había documentado experiencias extraordinarias durante décadas. Cuando las referencias habituales empiecen a tambalearse, la capacidad de mantener la calma interior será la diferencia entre evolucionar con el proceso o ser arrastrado por el miedo. Esta perspectiva sobre la serenidad en medio del cambio no era pasiva resignación, sino participación consciente en un proceso mayor. Los testigos hablaban de su papel como facilitadores de la transición, como individuos cuya función era mantener frecuencias de calma y coherencia que pudieran servir como puntos de anclaje para otros durante momentos de desorientación colectiva. Era una responsabilidad que asumían con la seriedad de quien comprende que el despertar de la conciencia no es un proceso individual, sino colectivo. Y aquí llegamos al corazón de lo que estos testimonios sugieren sobre nuestra época. Que cada persona consciente, cada individuo que ha comenzado a cuestionar las limitaciones aparentes de la realidad, tiene un papel crucial que desempeñar en facilitar esta transición hacia una nueva forma de existencia. No como líderes o gurús, sino como células despiertas en el organismo mayor de la humanidad, capaces de mantener coherencia y estabilidad mientras el conjunto navega aguas desconocidas hacia algo completamente nuevo. Y aquí estamos, al final de este extenso recorrido por testimonios, evidencias y reflexiones que han desafiado todo lo que creíamos saber sobre la realidad. Después de analizar cientos de casos, de entrevistar a personas de todas las edades y condiciones, de recopilar documentos y de confrontar las versiones oficiales con experiencias que desbordan cualquier explicación convencional, me encuentro ante una conclusión que resulta tan inquietante como esperanzadora. Lo que viene, efectivamente, nadie podrá detenerlo. No me refiero a profecías apocalípticas ni a catástrofes planetarias, sino a algo mucho más profundo y radical. La evolución de la conciencia humana ha alcanzado un punto de inflexión irreversible. Todos esos testimonios infantiles sobre encuentros con seres de luz, todas esas experiencias cercanas a la muerte que describen realidades más vastas que nuestro mundo físico, todos esos fenómenos que la ciencia oficial prefiere ignorar o catalogar como alucinaciones, están señalando hacia una transformación fundamental en la forma en que nuestra especie percibe y experimenta la existencia. Y esta transformación no puede ser detenida por ninguna institución, por ningún poder establecido, por ninguna resistencia intelectual o dogmática. Durante décadas he observado cómo este proceso se acelera de manera exponencial. Cada año que pasa son más las personas que reportan experiencias extraordinarias. Cada generación muestra una mayor apertura hacia realidades que antes se consideraban imposibles. Los niños de hoy hablan con naturalidad de conceptos que hace 50 años habrían sido catalogados como delirios místicos. La tecnología, paradójicamente, en lugar de alejarnos de lo espiritual, está creando las condiciones para que más individuos accedan a estados de conciencia expandida y puedan compartir sus experiencias de manera instantánea con otros que han vivido situaciones similares. Pero lo más fascinante de todo este proceso es su carácter orgánico, natural, inevitable. No estamos hablando de una revolución impuesta desde arriba, ni de un movimiento organizado con líderes carismáticos y programas específicos. Estamos ante algo mucho más sutil y poderoso. Es como si la propia evolución estuviera activando capacidades dormidas en el cerebro humano, despertando potenciales que siempre estuvieron ahí, pero que las circunstancias históricas, sociales y culturales habían mantenido en estado latente, y una vez que estos potenciales comienzan a manifestarse, no hay fuerza externa que pueda detenerlos. Piense por un momento en su propia experiencia.
¿No ha notado cambios sutiles en su forma de percibir la realidad en los últimos años? ¿No se ha encontrado más receptivo a ideas que antes habría descartado sin pensarlo dos veces? ¿No ha experimentado, aunque sea de manera fugaz, estados de conciencia que le han mostrado que la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que nos enseñaron? Si es honesto consigo mismo, probablemente reconocerá que algo está cambiando en su interior, algo que va más allá de la simple acumulación de conocimientos o experiencias. Esta transformación se está produciendo simultáneamente en millones de personas alrededor del mundo, creando una masa crítica de conciencias despiertas que ya no pueden ser ignoradas o silenciadas. Los testimonios que hemos analizado a lo largo de estas reflexiones no son casos aislados, sino manifestaciones de un fenómeno global que está redefiniendo los parámetros de lo humanamente posible. Cada niño que afirma haber visto a Jesús, cada adulto que regresa de una experiencia cercana a la muerte con una comprensión ampliada de la existencia, cada persona que desarrolla capacidades intuitivas o perceptivas extraordinarias, está contribuyendo a la construcción de una nueva realidad colectiva. Y esta nueva realidad ya no puede ser contenida por las estructuras tradicionales del poder y el conocimiento. Las universidades, las iglesias, los gobiernos, los medios de comunicación, todas esas instituciones que durante siglos han funcionado como filtros de lo que se considera real y aceptable, están perdiendo su capacidad de control sobre la narrativa colectiva. La información fluye por canales que escapan a su supervisión. Las experiencias se comparten en redes que trascienden las fronteras geográficas y culturales, y cada vez son más las personas que confían más en su experiencia directa que en las versiones oficiales de la realidad. Esto no significa que estemos ante el colapso del orden establecido, sino ante su transformación inevitable. Las instituciones que sean capaces de adaptarse a esta nueva forma de conciencia sobrevivirán y evolucionarán, mientras que aquellas que se aferren a paradigmas obsoletos simplemente perderán relevancia hasta desaparecer. Es un proceso natural de selección, donde lo que determina la supervivencia no es la fuerza o el poder económico, sino la capacidad de resonar con la nueva frecuencia de conciencia que está emergiendo en la humanidad. Lo que resulta más esperanzador de todo este proceso es que no estamos caminando hacia el abismo, sino hacia una forma de existencia más plena, más consciente, más conectada con las dimensiones profundas de la realidad. Los testimonios que hemos examinado, cuando se analizan en conjunto, revelan un patrón consistente. Las personas que han tenido experiencias extraordinarias regresan transformadas, pero no traumatizadas. Vuelven con una comprensión más amplia del amor, de la compasión, del propósito de la existencia humana. Desarrollan capacidades que les permiten ayudar a otros, sanar, inspirar, crear. Se convierten en catalizadores de transformación positiva en sus comunidades. Es como si la propia fuente de la existencia estuviera preparando a la humanidad para dar el siguiente paso evolutivo. Y este paso no puede ser impedido por ninguna fuerza externa, porque está inscrito en la naturaleza misma de lo que somos. Somos seres en constante evolución, diseñados para trascender nuestras limitaciones aparentes, programados para despertar a realidades cada vez más vastas y complejas. Por eso, cuando observo el panorama actual del mundo, con todas sus crisis y desafíos, no siento pesimismo, sino una extraña serenidad. Sé que lo que viene es imparable porque ya está aquí, manifestándose a través de millones de conciencias que están despertando simultáneamente. Cada persona que comienza a cuestionar las versiones oficiales de la realidad, cada individuo que se atreve a compartir experiencias que desafían lo establecido, cada ser humano que desarrolla una percepción más sutil y amplia de la existencia, está contribuyendo a acelerar un proceso que trasciende cualquier plano o programa humano. Y usted, que ha llegado hasta aquí, que ha dedicado tiempo y atención a reflexionar sobre estos temas, ya forma parte de ese proceso irreversible. Su conciencia ya ha sido tocada por la inquietud sagrada del que intuye que la realidad es infinitamente más misteriosa y maravillosa de lo que nos han contado. Ya no puede volver a la comodidad de las certezas absolutas, porque ha probado la libertad del que se atreve a dudar, a preguntar, a explorar territorios desconocidos de la experiencia humana. Lo que viene no es el fin del mundo tal como lo conocemos, sino el nacimiento de una humanidad más consciente, más despierta,
más conectada con su naturaleza esencial. Y esto, créame, nadie podrá detenerlo, porque está escrito en el código mismo de lo que somos como especie consciente en un universo infinito lleno de posibilidades que apenas estamos comenzando a imaginar.